cristianos vayamos, jubilosa el alma, la estrella nos ama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos al Señor. Humildes pastores dejan su rebaño y llevan sus dones al niño Dios. Nuestras ofrendas con amor llevemos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, queridos hermanos, en este segundo domingo del tiempo de Navidad, dispongamos nuestro corazón para este encuentro con el Señor, para escuchar su palabra, para unirnos en la oración y en la comunión espiritual. Pidamos perdón por todas nuestras faltas. Tú que siendo rico te hiciste pobre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que siendo fuerte te hiciste débil, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que siendo grande te hiciste pequeño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que iluminas a quienes creen en ti, llena la tierra de tu gloria y manifiéstate a todos los pueblos por la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace el elogio de sí misma y se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su poder. El Creador de todas las cosas me dio una orden. El que me creó me hizo instalar mi carpa. Él me dijo: levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel. Él me creó antes de los siglos, desde el principio, y por todos los siglos no dejaré de existir. Ante Él ejercí el ministerio en la morada santa y así me he establecido en Sión. Él me hizo reposar a sí mismo en la ciudad predilecta, y en Jerusalén se ejerce mi autoridad. Yo eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor en su herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolos siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a ti, Cristo, proclamado a los paganos. Gloria a ti, Cristo, creído en el mundo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, queridos hermanos, muy feliz Año Nuevo. Estamos en el segundo domingo después de Navidad, primer domingo de este año 2021. En la misa de Nochebuena y luego en la fiesta de la Sagrada Familia hemos escuchado relatos de la infancia de Jesús, su nacimiento y su presentación en el templo. Son relatos llenos de personajes vivos que se dibujan ante nuestros ojos y que tocan nuestros sentimientos. Jesús, María y José, los pastores, los ancianos Simeón y Ana. Relatos que nos transportan al pesebre de Belén y después a los patios del templo. Luego de eso, el Evangelio de este domingo nos lleva por otro rumbo. Comienza con un tono muy solemne, al principio. Esa expresión nos recuerda otro libro de la Biblia. Buscamos cuál es y encontramos el libro del Génesis, que comienza diciendo precisamente al principio. Aquí estamos en el principio del Evangelio según San Juan, y el evangelista ha comenzado así su libro precisamente porque quiere marcar un nuevo principio. Y es así, con Jesús comenzó una etapa totalmente nueva de la historia de la humanidad. A partir del nacimiento de Jesús, volvemos a empezar a contar los años.
avanzamos en esas palabras iniciales y nos vemos sumergidos en el misterio de Dios. Se nos habla de la palabra, el verbo, dicen traducciones de otra época. La palabra o el verbo que existía desde siempre y estaba junto a Dios y era Dios. Nos sorprende ese lenguaje tan extraño, tan abstracto, tan lejos del lenguaje sencillo de los relatos que escuchamos anteriormente. Este comienzo del Evangelio según San Juan, conocido como el prólogo, es el resultado de una profunda búsqueda, la búsqueda de respuesta a una pregunta: ¿quién es Jesús? Los evangelios utilizan diferentes palabras para responder a esa pregunta. Algunas de esas palabras tienen más que ver con la realidad humana de Jesús. Otras, en cambio, nos hablan de su realidad divina. Pero los 4 evangelios nos dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Y sin embargo, ¿qué quiere decir eso exactamente? ¿Qué quiere decir que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a pensar, los discípulos conocieron a Jesús como hombre. Ellos lo acompañaban, lo veían en su humanidad. Lo vieron cansado, lo vieron con hambre, lo vieron con sed, lo vieron descansar, comer, beber, escucharon su risa y su llanto. Lo vieron enseñar con una autoridad nueva que nadie había manifestado hasta entonces. Presenciaron sus milagros y poco a poco en ellos fue creciendo la convicción de que su maestro era el Mesías enviado por Dios. Aún así, los discípulos tuvieron que abandonar sus ideas y les costó mucho hacerlo. Tuvieron que abandonar sus ideas de un Mesías que vendría a restaurar el antiguo reino de Israel, un Mesías que sería el rey de los judíos, como su antepasado David. Los anuncios de Jesús de que iba a ser entregado a las autoridades, que debía sufrir mucho y morir, resultaron escandalosos para los discípulos. Pero los anuncios de Jesús estaban respaldados por las profecías de Isaías, que hablaban del servidor de Yahvé, el servidor de Dios sufriente, que por medio de sus padecimientos rescataría a la multitud. Esos sufrimientos, esa muerte y la resurrección de Jesús son el acontecimiento que está en el centro de la fe cristiana, en el centro de nuestra fe. Ese hecho, vivido por los discípulos, es el motivo del primer anuncio de la buena noticia. Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios. Pero ya nos hacíamos la pregunta, ¿qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? A ver, es un ser humano bueno al que Dios eligió y le dio un lugar especial en su proyecto de salvación. Es un ser humano que fue convertido en Dios por medio de la resurrección. O eso fue antes, en su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. En el Evangelio de Mateo, un ángel le anuncia a José que el niño que espera a María es obra del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, el ángel Gabriel le explica a María que ella va a concebir un hijo por obra del Espíritu Santo. Los dos relatos confirman que el Hijo de María es el Hijo de Dios. Pero entonces todavía podemos preguntarnos,
La existencia del Hijo de Dios comienza en ese momento, comienza cuando empieza a gestarse en el seno de María. Estas preguntas se las hacían algunos de los primeros cristianos, y con estas preguntas llegamos a nuestro Evangelio de hoy. Aquí encontramos la respuesta que nos da Juan. Así comienza su Evangelio. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Vamos a hacer un pequeño cambio, esperando que nos ayude a entender mejor lo que quiere decirnos San Juan. Al principio existía el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios estaba junto a Dios, y el Hijo de Dios era Dios. Y ahora vamos a lo que dice más adelante. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hagamos lo mismo que ya hicimos, cambiamos palabra por Hijo de Dios, y dice así: y el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Así llegamos a Jesús. Es el Hijo de Dios que existía desde siempre, que estaba junto a Dios, que es Dios y que se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, se encarnó en el seno de María y de ella nació. Por eso decimos que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Y sigue diciendo San Juan: nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único. Y aquí aparece una palabra que estábamos esperando, que estábamos necesitando, y esa palabra es Padre. Eso nos ayuda a entender mejor porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios, y no son dos dioses, son dos personas, y las dos son Dios, un solo Dios. Juan no nos habla todavía de la tercera persona, del Espíritu Santo. Eso vendrá después, y así se completará la revelación de Dios. Tomemos una línea más. Dice San Juan: nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios? Más aún, podemos preguntarnos cómo es que San Juan sabe lo que nos está diciendo. Él dice también: el que lo ha revelado es el Dios Hijo único. Es Jesús, el Hijo único de Dios, la palabra del Padre, quien nos ha revelado cómo es Dios. Es por medio de Él, que es la palabra, la comunicación de Dios a los hombres, que llegamos a conocer a Dios. La encarnación del Hijo de Dios fue fundamental para eso. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, acampó entre nosotros, pasó por este mundo, como pasamos todos los seres humanos, pero Él venía del seno del Padre y vino a comunicarnos la vida de Dios, vino a mostrarnos el camino hacia el Padre, vino a decirnos que tenemos un lugar en la casa del Padre para participar en la vida de Dios para siempre. Nadie ha visto jamás a Dios, y sin embargo, en este mismo Evangelio Jesús va a decir: quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús, palabra del Padre, se hizo para nosotros el rostro del Padre,
el rostro de la misericordia. Dice el Papa Francisco, Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Seguimos en tiempo de Navidad. Volvamos al pesebre, volvamos a contemplar al niño, recién nacido, Él que es la palabra, todavía no nos habla, pero Él mismo, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, Él mismo es ya un mensaje, una palabra del amor de Dios, una palabra de misericordia. No endurezcamos el corazón, dejémonos tocar por el amor de Dios, por el amor de ese niño, y aprendamos con él a amar al prójimo y al Padre. Así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, con toda confianza, presentamos nuestras peticiones. A cada intención respondemos: Dios con nosotros, escúchanos. Dios con nosotros, escúchanos. Por toda la Iglesia, para que, fiel al mandato del Señor, proclame el Evangelio en toda la tierra, oremos. Dios con nosotros, escúchanos. Por todas las naciones del mundo, para que reine en ellas la hermandad universal que Cristo nos ha traído con su nacimiento, oremos. Dios con nosotros, escúchanos. Por los enfermos, por los que sufren todo tipo de necesidades, para que el niño Jesús les traiga el consuelo y los conforte en el alma y en el cuerpo, oremos. Dios con nosotros, escúchanos. Por cada una de nuestras comunidades, para que en este año que comienza pongamos especial atención a la escucha, la meditación y la práctica de la palabra del Señor, oremos. Dios con nosotros, escúchanos. Por todos los que están participando de esta celebración a través de diferentes medios, para que cada día vuelvan a ser Cristo en nuestros corazones, oremos. Dios con nosotros, escúchanos. Escucha, Padre, las oraciones que te presentamos y atiende también todo aquello que dentro de nuestros corazones anhelamos, de hermoso, de verdadero, de bueno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él sea para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, Señor, que recibimos de tu generosidad y ahora te por presentamos. este Él sea vino para que nos nosotros diste, vida y salvación. fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, santifica estas ofrendas por el nacimiento de tu Hijo único, que nos muestra el camino de la verdad y nos promete la vida del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por el misterio santo que hoy celebramos, el que era de naturaleza invisible se hizo visible en nuestra naturaleza, y el que es engendrado desde toda la eternidad comenzó a existir en el tiempo para asumir en sí mismo todo lo creado, reconstruir lo que estaba caído y encaminar al hombre descarriado hacia el reino celestial. Por eso, unidos a todos los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, al Papa Francisco, a mí, indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
a todos los que están participando de esta celebración desde sus hogares, los invitamos a unirse espiritualmente en esta comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos humildemente que la fuerza de esta Eucaristía nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros más nobles deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Permanezcamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bendita la noche que nos trajo el día, bendita la noche de Navidad. Desde un pesebre el Señor nos ama, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos al Señor. El Dios invisible nace de María, el Rey de la gloria llorando está. Viene a la tierra a darnos el cielo, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos.